¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos a la televisión universitaria, bienvenidos nuevamente a Laburantes. Una hora de desarrollo exhaustivo, una mirada profunda al mundo laboral de toda nuestra región, con algunos inconvenientes mayúsculos, precisamente para el cuerpo de trabajadores y trabajadoras de toda la República Argentina, al que no escapa. Lamentablemente, La Plata, Berisso, Ensenada, toda su zona de influencia, todo eso en la próxima hora aquí en Laburantes, acompañado, como siempre, por un gran equipo. Zule, ¿cómo es Lautaro? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas ¿Cómo tardes. están? Hola, Zule. Día importante hoy, Zule. Sí, te iba a decir, saludarlos en un mes especial, el mes de la Pachamama, y hoy justamente me llena de alegría que un 1 de agosto estemos arrancando este programa, digo, que les toque, ¿no? Un 1 de agosto. Arrancábamos bien temprano con caña con ruda, todos, Sí, todos y cada. Así que si nos ven así algo disparatados en el programa, bueno, tiene que ver con la celebración. Sí, sirve para desintoxicar y sobre todo para agradecer. Así que es un mes muy especial, así que lo vivimos así. Como también vivimos todas las noticias y lo que va sucediendo semana a semana. En el día de ayer hubo una movilización importante, se trata de los despedidos de la empresa, la multinacional Adidas. Ayer cortaron camino de cintura los trabajadores de la planta de Esteban Echeverría. Se trata de 100 despedidos, 100 familias que se quedan sin sus puestos, sus fuentes laborales, y esto en el contexto y el reclamo de lo que está sucediendo en otras plantas también. La planta de Lanús cerró totalmente y lo que están denunciando es, además de estos despedidos, la baja de la producción, y la baja de la producción se debe a que la multinacional, la empresa, está importando productos desde afuera para no producirlos en Argentina. Una empresa importantísima de nuestro país, con muchos trabajadores, que los está dejando en la calle. Bien, una de las mentiras de la campaña, en el marco del oficialismo, es que la Argentina hoy por hoy tiene más empleo. Ustedes han escuchado una andanada de buenas noticias en algunos medios de comunicación que dicen que la Argentina tiene la inflación más baja de hace no sé cuántos años, que se está recuperando el empleo, que de las grandes orbes de producción están todas creciendo, menos el textil y el calzado. Bueno, la verdad es que la Argentina hoy tiene menos empleo que en octubre del 2015. En ese momento había 6.262.700 trabajadores formales en la República Argentina. Hoy, actualmente, en julio, en agosto ya de 2017, son 6.205.900. Hay casi 60.000 empleos menos. Muchos más monotributistas sociales, personas que perdieron el empleo, que aparecen como trabajadores registrados, pero en una condición verdaderamente muy flexibilizada. Lautaro, también más información, dale. Sí, a propósito, ha trascendido en un informe económico que en 30 años se produjo el segundo mayor déficit comercial de nuestro país, solamente superado por el déficit comercial de 1994, en el apogeo de la liberalización del mercado interno, y que tiene resultados desastrosos sobre el empleo, ¿no? ¿Cómo se explica ese déficit comercial, que es de 2.613 millones de dólares? Bueno, justamente por un aumento de las importaciones, un 13% en valor, es decir, en cuanto a millones de dólares, y un 6,5% en cantidades de productos importados, y también por un estancamiento en las exportaciones, ¿no? Que claramente la balanza comercial se define entre superávit o déficit. Cuando es negativa, cuando se importa más de lo que se exporta, como es el caso actual, bueno, los números y las consecuencias son desastrosas, es decir, no son solamente números, sino que son puestos de trabajo menos. Claramente las multinacionales como Adidas y otras tantas, las automotrices, las textiles, los laboratorios, privilegian importar sus productos terminados en lugar de generar trabajo acá, digamos. El esquema, más o menos, es un esquema clásico en la historia política y económica, que es entre corporaciones definiendo las reglas del juego, definiendo la orientación de un país, y los estados regulando en beneficio de proteger el mercado interno. Interesante punto para analizar la actualidad, digamos, ese déficit comercial en la balanza comercial. Esto es, ¿cuál es la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta? Lo que entra al país como producto extranjero,
trabajo externo, y lo que el país puede exportar como producto, trabajo de personas radicadas, al menos en la República Argentina. Es mucho más lo que se está importando que lo que se está exportando. En un momento en el que se habla del boom agropecuario. Pasó la rural hace muy poquitos días, la exposición habitual del mes de julio en Palermo, y hablan de un boom agroexportador. Bueno, el boom agroexportador no alcanza. Eso para aquellos afiebradas mentes que dicen que la Argentina es un productor primario y no tiene que diversificar en productos elaborados su economía. Digo, hoy por hoy la Argentina está importando mucho más de lo que exporta. Zule, otra noticia. Justamente en relación a lo que estás mencionando, empleos y salarios en caídas. Esto es un informe reciente de la CTA Autónoma con algunas cifras y datos importantes. Primero, contraponiendo al discurso oficial del gobierno que dice que esto está en mejora. Y respecto de esto último que decías, por ejemplo, algunos datos para tener en cuenta es que en relación al 2015, la agricultura y la ganadería respecto del empleo cayó un 1,8% y en la minería se desplomó con el 11,1%. Respecto de la producción, la industria registró una caída del 2,2% y de la minería un 4,6%. El anterior era respecto del empleo, ¿no? Y otra cifra más, en el 2016 hubo 5 despidos por hora en el sector privado. Muchos más datos, pero esto sirve para graficar el contexto en el que se vive y sobre todo con esto que vos decías y esta noticia que en los últimos días ha tenido mucha difusión, la posición y el posicionamiento, porque estuvo allí el presidente, digo, con el sector rural, ¿no? Claro. Déjame, Gaby, que te dé un dato. Respecto de la caída del salario, ¿no? La devaluación actual de la moneda, hoy el dólar está en la cotización oficial 18 pesos, ha afectado a un reciente acuerdo salarial que es el del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en su momento se llegó a un acuerdo para el mes de junio de 8.860 pesos, que a dólar de aquel entonces de 16,35 pesos significaba un salario en dólares de 541 pesos. Hoy con la devaluación está en 490 pesos, 490 dólares. Cada vez el salario pareciéndose más. La Argentina durante más de una década sostuvo el salario en dólares más alto de toda la región. Cada vez el salario argentino pareciéndose más a esos países que nos decían, teníamos que mirar, que tenían un salario en dólares más de 100 dólares por debajo del salario de la República Argentina. Es interesantísimo ese dato. ¿Y esto es estacional? Esa es la pregunta. ¿Es estacional o es un espíritu de época? Es decir, es un programa que está implementado precisamente para generar eso, trabajadores cada vez más baratos en la República Argentina. Miremos lo que está pasando en Brasil y miremos la reforma laboral que acaba de ser aprobada en Brasil. Hace instantes nada más, en una recorrida de candidatos que provienen fundamentalmente de las filas gremiales aquí en la ciudad de La Plata, Vanessa Siley, que es la secretaria general de los judiciales de la ciudad de Buenos Aires, hablaba sobre la flexibilización laboral brasilera. Vamos a escucharla. Buenísimo. Fíjense ustedes que se habla ahora de la reforma laboral que se hizo en Brasil. Reforma laboral que no comenzó con esta ley que se modificó 50 votos a 27 en el Congreso brasilero y que incluso han reformado algo que tiene rango constitucional en Brasil, que es la reforma laboral, devolviendo al Brasil al pre-Vargas, a 1942. O sea, eliminando todos los derechos sustanciales, es como que nosotros volvamos al pre-peronismo. Y esa reforma laboral, esa flexibilización laboral de Brasil, empezó con la destitución de Dilma Rousseff, es decir, con la desestabilización institucional. Ahí es cuando Cristina dice ciudadanos, hablar de nuestra condición cívica, de nuestra condición democrática, de nuestra condición institucional en definitiva, porque por ese lugar se comienza y se termina en una flexibilización laboral. Esa Siley aseguraba que la estructura laboral de Brasil está retrocediendo al prevarguismo.
y lo asociaba, hacía una asociación con la Argentina. Sería como volver, en términos de derechos laborales, al preperonismo. Eso es lo que decía recién Silei. Y realmente acordamos con ella. Esa es la propuesta de la reforma de Michel Temer en Brasil. Es, por ejemplo, poner al acuerdo entre patrón y empleado por encima de la ley laboral. Es restringir la accesibilidad de los trabajadores a la legislación laboral, al derecho que lo ampara. Es, entre otras cosas, un detalle. Le quitan tiempo de descanso interlaboral. Cuando vos te vas a almorzar, viste que tenés un determinado tiempo. Bueno, se lo quitan. Ese tipo de cosas restringen la accesibilidad de los trabajadores a la representación gremial. Es parte de lo que viene en la Argentina. Lo vienen anunciando permanentemente. Una de las voces intelectuales más potentes que tiene el gobierno nacional, que tiene Cambiemos, es Elisa Carrió. Elisa Carrió viene repitiendo una cantinela desde hace 15 días que asegura, por ejemplo, que en la Argentina hay que bajar los costos laborales porque un trabajador sale como 2 trabajadores, dice. Tiene que pagar el empleador y tiene que pagar otro trabajador más en concepto de impuestos. ¿Saben cuáles son esos impuestos? Te lo digo a vos, en definitiva a todos, porque verdaderamente nos preocupa y nos ocupa. La gran mayoría de los impuestos que cargan el salario, esa carga la carga patronal sobre cualquiera de nosotros trabajadores, tiene que ver con la previsión. Tiene que ver con la posibilidad de que vos tengas asistencia social y con la posibilidad de que alguien, por ejemplo, a los 65 años, pueda jubilarse y tener un pasar más o menos digno. Ese es el costo laboral extra que quieren recortar en la Argentina a futuro. Esa es la situación actual. Los trabajadores deberíamos unirnos para impedirla. Esto es Laburantes. Nos quedan más de 50 minutos con muchísima información. En un ratito nada más, el secretario general de los bancarios aquí en la seccional La Plata, Federico Bach. Todo eso y muchísimo más hoy en Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar. Bien, nos vinimos al conversatorio, uno de los momentos que más disfrutamos del programa. Está con nosotros Federico Bach, que es el secretario general de la bancaria seccional La Plata. ¿Cómo anda, Federico? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un día importante hoy porque están eligiendo, renovando autoridades nacionales. Bueno, renovando, en realidad poniendo al arbitrio de los afiliados la continuidad de buena parte de las autoridades nacionales. Sí, sobre todo de la conducción de Sergio Palazzo a nivel nacional. Ahí estamos, en un proceso electoral en todas las seccionales de todo el país, en la cual todos los afiliados están pudiendo emitir su voto. Bien, ese es un proceso, digamos, por cierto, en el que el afiliado se puede pronunciar. Digo, muchas veces, ¿no? Desde la política hablan de que de la democracia sindical. Existe, claro. No existe la democracia. Viste que está la democracia y la democracia sindical es como es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, ahí está. Apréndanlo, es eso, los afiliados pronunciándose. Pero aparte la democracia sindical es mucho más amplia que incluso una elección de, digamos, las autoridades nacionales tienen 4 años, nosotros los secretarios de seccionales también tenemos 4 años, que van descalzadas, digamos. Van descalzados, claro. Nosotros tendríamos recién el año que viene, a fin de año,
Pero también hay un proceso de comisiones gremiales internas, por lo menos en nuestro sector bancario, donde hay elecciones cada 2 años. Yo soy secretario general, aparte de la seccional del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la seccional La Plata, en la comisión gremial, y tenemos un periodo de 12 años en marcha, con lo cual cada 2 años vamos a una elección a que los compañeros elijan. Y ahí no solo votan todos los empleados del banco, sean o no afiliados, con lo cual el proceso democrático es mucho más amplio y es recontra amplio. La verdad que muchas veces se dice sin conocer por ahí las estructuras sindicales. Claro. Vamos a escuchar y a ver a Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, quien hoy está renovando precisamente esa Secretaría General. Lo vemos. Bueno, estamos visitando todas las sucursales que podemos y todas las seccionales del país, explicando la posición del sindicato. Nosotros creemos y vemos que hay una situación económica complicada en la Argentina, con caída del consumo por 15 meses consecutivos, caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del poder adquisitivo del salario. Y la idea es compartir con nuestros compañeros esta preocupación, estar alertas, expectantes, y obviamente que nosotros lo que estamos planteando es que ya no alcanza con que una actividad sola le vaya bien o pueda sortear los techos paritarios que pone el gobierno, como en nuestro caso, sino que hace falta una respuesta global del movimiento obrero, y para eso nos han convocado a todos los secretarios generales de los sindicatos el 28, y en nuestro caso lo que le pedimos a los compañeros es mandato para plantear la necesidad de un paro general. En la CGT decidimos no aceptar los cargos cuando fue la conformación del triunvirato y el actual consejo directivo, porque planteábamos 2 cuestiones básicas. Una, que la CGT tenía que tener un programa y discutir con el gobierno todas las materias, desde vivienda, salud, educación, el trabajo, el poder adquisitivo. Y lo segundo, porque debía confrontar más fuertemente con el gobierno. El 22 de agosto se cumple 1 año de aquel congreso que eligió al triunvirato como conducción del consejo directivo de CGT, y ya en aquel entonces el presidente de la Nación había vetado la ley antidespido que la propia CGT había pedido en el Congreso y que los legisladores habían accedido, y nosotros decíamos que había que tomar medidas más fuertes. Está claro que nuestra posición es que debe confrontarse más y que la CGT tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Mira, fíjate cómo es de contradictorio que pretenden generar más empleo aumentando la edad jubilatoria, con lo cual vos extendés 5 años la edad de quien está trabajando, si es que consiguiera preservar su trabajo hasta los 70 o 65 una mujer. Quiere decir que aquel que está demorado para ingresar en el mundo del trabajo se va a demorar 5 años más. Quiere decir que ni siquiera tienen la inteligencia de prever esto. Al contrario, deberíamos estar discutiendo en la Argentina, y nosotros vamos a llevarlo como propuesta, después veremos el resultado, que hasta se deberían disminuir las diferencias, las cargas horarias en el trabajo. Argentina va en consonancia con lo que hace Brasil, porque son las mismas políticas y los mismos factores de poder que operan en un país y en otro. Y sí, claramente ellos van a ir en ese rumbo, que más allá de la discusión en la que nos quieran llevar respecto a la cuota sindical o no, que es una cortina de humo, en definitiva lo que buscan es disminuir los derechos laborales, que son el salario diferido de los trabajadores. No toleran que tengamos días de licencia, no toleran que tengamos licencias médicas pagas, no toleran que tengan los compañeros días de estudio para poder progresar, y mucho menos que tengan organizaciones gremiales fuertes. Por eso buscan los acuerdos colectivos, dejarlos de lado, y que haya acuerdos por empresa o acuerdos individuales, como son los contratos individuales en Brasil. Fíjate qué dicotomía, ¿no? Y qué contradictorio. El sector empresario, que es el que, cómo resuelve sus conflictos y sus crisis, se fusionan sus empresas para ser más poderosos, y a los trabajadores le quieren dar un convenio individual, como si la relación de poder fuéramos estúpidos de creer que va a ser la misma. Siempre felicitaba a la gremial interna del Banco de la Plata, que con valentía ha tomado la posta siempre como una de las principales gremiales y ha luchado y combatido. Sí hubo un proyecto inicial a principio de año de cierre de algunas sucursales porque no eran rentables. La lucha de los compañeros hizo que cambien de criterio, y estar atentos va a hacer que no vuelvan con ese criterio. Podemos hacer todo el programa con lo que escuchábamos recién de Palazzo, realmente, porque de algún modo separó en todos y cada uno de los temas importantes que hacen a la producción, que hacen al empleo, que hacen a la calidad del empleo, que hacen a la comparativa de legislación. Decía Palazzo,
los países que mejor distribuyen en el mundo, cuando tienen problemática de empleo, lo que hacen es bajar la carga. En Brasil lo que acaban de hacer, no lo decía yo recién cuando hacía el editorial, en Brasil lo que acaban de hacer es decir que el empleador puede ponerle más carga laboral al trabajador cuando quiere sin avisarle, y sin consentimiento. Una de las cosas que tiene implícita la reforma laboral de Brasil. Palazzo, que es además uno de esos dirigentes que de algún modo se maneja casi como un oxímoron, una contradicción en la forma en la que los liberales suelen ver a los dirigentes gremiales. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por su procedencia. Es un hombre que viene de las filas de un partido popular, pero que no es el peronismo, que es el radicalismo, ¿no? Así que es de algún modo una de esas voces que le marca con mucha precisión las contradicciones a un gobierno que está bastante ajeno, pareciera, a los intereses del mundo de los trabajadores. La verdad que es un gusto laburar con Sergio Palazzo, porque a nosotros nos simplifica un poco más la tarea, digamos, no tenemos que andar, no nos comemos ningún sapo, como decimos nosotros, claro, todos los días. Nos da la libertad para laburar en todos los proyectos que tengamos, y lo único que él siempre agrega es que mientras que nos sigamos amargando por las decisiones que se toman en contra de los compañeros, en realidad estamos yendo por el buen camino. Entonces, la verdad que nosotros pasamos un proceso complicado allá en la salida de Zanola hace un tiempo, y la verdad que la venida de Sergio, la conducción de Sergio nos ha dado, nos ha servido como para poder entrar en esta época de una pelea muy dura con cuestiones muy claras que las marca todo el tiempo. Y sin embargo, digamos, nosotros tenemos, cuando él plantea la lucha o la confrontación con el gobierno, se hace de la práctica. Nosotros tuvimos a 2 meses de asunción de este gobierno una campe que duró 60 y pico de días por los despedidos del Banco Central y del Banco Provincia. En este año y medio se han conformado como uno de los gremios más combativos. Recién lo escuchábamos a Palazzo, que marcaba un mojón el 22 de agosto del año pasado, cuando se renovaban autoridades de CGT y se conformaba el triunvirato. Hoy por hoy ese triunvirato está un poco objetado. ¿Crees que una conducción clara de la CGT de algún modo es necesaria para lo que viene, lo que ha mostrado el gobierno y lo que probablemente venga después de agosto, después de las elecciones de agosto y después de octubre? Te voy a pedir que me lo contestes, pero en el próximo bloque. Ningún problema. Dale, seguimos aquí en Laburantes.